Dios nos bendiga en esta hora, que el Señor nos guarde en esta hora. Damos gracias al Señor en esta mañana por la vida, la salud que nos concede. Vamos a ver hoy día de qué nos habla el Señor. Ya terminando el mes de junio estamos, no ha sido fácil para nadie, pero podemos decir que la gracia del Señor ha sido en nuestras vidas. Y vamos a pasar a la palabra del Señor, que esta hoy se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25. El Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Aquí vamos a ver de quién nos va a hablar el Señor. Vamos a leer todo del versículo 1 al versículo 13. Y la mayor lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Perdón. Y dice el Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Entonces vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hemos leído la palabra y ahora nos preparamos para orar al Señor, para que Él nos hable en esta hora. Así quiero pedirle a mi esposa que ore al Señor. Eterno Dios y buen Amén, Padre Señor. celestial, Sí, Dios Señor todopoderoso, mi Cristo Gloria a amado, de Dios. los cielos, Sí, Dios creador Señor. del cielo, del mar y la fuente Amén. de las aguas, Señor amado, en esta mañana. Guíanos, Señor, su habla, palabra, Señor Padre mío, eterno, está leída, por Cristo de gracia, la por gloria, amor, Padre, por pero falta lo más importante, Así es, Corderito de Señor. la gloria, la exhortación de su Gloria, palabra Señor. en esta Amén. mañana, Señor. Amén. Oh Dios mío, Padre amado, Gracias, que podamos Señor entender mío. y comprender, Padre, lo que usted en esta mañana, mi Señor, por misericordia, usted va a hablar a nuestras Amén, vidas, Dios Señor mío, Padre mío. amado, en Hable, esta Señor. mañana, Señor. Gracias, Le damos Señor gracias en amado. esta Déjame mañana, tu mente, Jesús amado, pensamiento. favores y misericordia, Guíanos, que se lo Señor. agradecemos, Padre, Gracias, en el Señor. dulce nombre de nuestro Señor Sí, Jesús. Señor. Amén y amén, Amén. Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Ya. Hemos orado al Señor, hemos leído la palabra y ahora vamos a ver de qué el Señor nos va a hablar. Siempre le decimos a la iglesia que esté clamando, porque esto está saliendo a través de un internet, pero esto es vivo. El Señor es vivo y también estar ahí donde estemos, ahí sentados, en cualquier lugar donde veamos este servicio, poder Él también estar clamando, apercibido y también decirle que el Señor le hable, porque es el Señor el que va a hablar. Dicen los primeros versículos: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas,
no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Dios nos bendiga. Como era común, el Señor siempre Él asemejaba las cosas o Él tomaba ejemplos de historias que pasaban. Esto que cuenta aquí el Señor es una historia. Vaya que haya pasado, porque nosotros aprendemos mucho de los hechos de la vida, de testimonios de alguien, de cosas que vemos. Y el Señor siempre toma estos ejemplos, como tomó al hijo pródigo, también un gran ejemplo, también donde el hijo vuelve al arrepentimiento ya cansado de lo que es mundo. Y aquí nos da esta parábola que tiene un título aquí que le dicen las 10 vírgenes. 10 mujeres vírgenes, dice, de que salieron a esperar el esposo. Pero aquí no habla, dice el Señor, de que de las 10 eran 5 insensatas y 5 prudentes. Aquí realmente lo que va a hablar el Señor es refiriéndose a la iglesia, a nosotros, a mí, a ustedes, y refiriéndose a la iglesia, cómo es la iglesia, la vida de la iglesia, cómo sucede. Y Él dice de que el reino de los cielos es semejante. Y pone este ejemplo de las 10 vírgenes. Se asemeja, no que sea igual. Y de ahí Él toma el ejemplo para enseñarnos. Y nos va a enseñar hoy día cómo es el reino de los cielos. Porque nosotros aquí ciertamente diremos, pero no hemos llegado al reino de los cielos. Sí, pero aquí ha empezado la carrera. Aquí ha empezado el reino de los cielos en nuestra vida. Dice la palabra del Señor que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Así que tenemos nosotros que, como hijos de Dios, como enseñados, para vivir una vida preparada en el Evangelio. Y el Señor aquí habla, 5 insensatas y 5 prudentes. Y note de que dice de que las insensatas, cuando llegó el momento de ir a esperar al esposo, tomaron las lámparas. Así las prudentes también tomaron las lámparas, pero la diferencia es que las prudentes tomaron consigo una vasija. O sea, llevaban para recargar la lámpara. Y es el claro ejemplo de que se vive en la iglesia. En la iglesia se vive este ejemplo. Hay una parte, aquí habla que eran 5 y 5, la mitad. Puede que en la iglesia sean más o sean menos. El Señor habla, dice que uno será tomado y otro será dejado. Porque hay una parte de la iglesia que vive, que sirve al Señor, que busca al Señor, que está preocupado. Pero hay otra parte de la iglesia que a la verdad le da lo mismo. Hoy día hay culto, estoy cansado. Hoy día hay culto, siempre estamos poniendo trabas. Vemos el ejemplo cuando el Señor invita a las bodas, una gran boda, un señor, un rey, y invita a sus amigos. Y qué triste para él, porque ni uno de ellos quiso venir. Pero el Señor llegó y vino y dijo, vayan por las plazas, por las calles y inviten. Y llegó pura gente que tal vez para muchos era el desagrado. Cojos, mancos, gente pobre, andrajosa. Y con ellos hizo la boda. Él quería estar con su gente. Y qué triste para el Señor de que tanto tiempo el Señor nos está invitando a nosotros. Nos está invitando a nosotros para que le seamos hijos fieles, le sirvamos. Porque muchos dicen, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios. Es cierto, pero para nadie es fácil llevar un evangelio al 100%. Pero si nos ponemos en la lucha, en la brecha de buscar al Señor, el Señor nos va a ir ayudando. Y cuando doblemos nuestra rodilla para decirle, Señor, perdona nuestras faltas, va a ser de corazón, con honradez al Señor, porque Él va a saber de que le hemos buscado, de que hemos querido servirle a Él. Pero hay una parte de la iglesia que acá dice insensata. El Señor lo dice. Dice, 5 vírgenes insensatas. Llegaron y como mucho,
le da lo mismo lo que hay en el culto, lo que pasa en la iglesia, en este cuerpo, sino que viven su vida como ellos quieren. ¿Ah? Y eso existe, eso se ve, eso es real. ¿Ah? Si se ve bien uno cuando va a la iglesia y toma, nos vamos para la iglesia, la Biblia bajo la cartera, del brazo, la hermana, y muy bien vestir, qué bonito. Pero no vaya a ser como la historia el otro día que el Señor contaba de la manzana, que le había picado un bichito y estaba toda podrida por dentro, y ella estaba toda halagada. ¿Por qué? Porque todos la miraban porque era apetecible, roja, brillante. Y el día que la persona que compró esa manzana la tomó, la mordió, estaba negra por dentro. Nosotros día en día tenemos que estar viendo nuestras vidas cómo va. Y dice, si hemos pecado, abogado tenemos. Y tenemos abogado en el Señor. Y este es abogado. ¿Ah? No es como el abogado de este mundo. El abogado de este mundo llega, se le paga para que defienda a la persona. Y tiene que sacarlo libre, muchas veces como inocente. Y muchas veces fue una persona que delinquió, hecho cuantas cosas, y lo saca. No hay transparencia, no hay limpieza. Dice que la justicia de este mundo es basura. Así es. Dios nos ayude y Dios nos guarde. ¿Ah? Dios nos bendiga en esta hora. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Oigan, una despreocupación bien grande. Ellas sabían lo que iba. Era una, de que si suceden una de las cosas importantes en nuestras vidas, ¿ah? Una de las cosas es cuando nosotros vamos a contraer matrimonio, cuando va a esperar al esposo, a la esposa, y ir despreocupado. ¿Ah? Ir despreocupado de no llevar ese aceite. Que Dios nos ayude, Dios nos guarde. ¿Ah? Y poder nosotros ir preparados para aquella boda. Pero no hubo ni una preocupación. Ni una preocupación. ¿Ah? Que Dios nos dé la gracia. Dice, no tomaron consigo aceite. No tomaron consigo aceite. O sea, pescaron, dijeron, va a venir el esposo y quiere esperarlo. Tomaron la lámpara. No vieron si estaba cargada, si tenía poco aceite, si no tenía. Pero miren las prudentes, más las prudentes. Tomaron aceite en su vasija, juntamente con sus lámparas. Antes de tomar la lámpara, pescaron y en la vasija echaron aceite y juntamente con la lámpara vieron de que iban bien preparadas. Dios nos bendiga. Nos pasó una vez a nosotros un caso para el terremoto del 2010. Me recuerdo de que parte de nuestra familia estaba por allá por Pichilemu. Y estando allá nosotros nos preocupamos porque no se oía nada, estaba todo incomunicado, no había celulares, nada. Y una de las cosas que nos afligió fue que de Pichilemu no había quedado nada. Y ciertamente teníamos nuestros nietos, nuestra hija, el yerno. Y como papá me afligí, y más que afligirme me preocupé, una responsabilidad como padre de casa, y dije, hay que ir a buscarlo, hay que ir a verlo. No tenía vehículo, nos prestaron un vehículo, una hermana de su buena voluntad, y llegué ahí al servicentro, y de Santiago de Pichilemu no es tan cerca, y llegué y cargamos el estanque lleno, porque pensé, siempre tenemos que pensar, necesitamos pedirle sabiduría, necesitamos pedirle inteligencia, Señor, que en el instante Él la da. ¿Ah? Decimos, ¿cómo actúa sabiduría e inteligencia? Tal vez hemos mal mirado esa parte que queremos nosotros ver cuándo actuar y aplicar la sabiduría. No, esta viene del cielo, es espiritual, al corazón, que en el momento Dios da. No es que yo me prepare y diga esto. No, eso no es de nosotros, cuando Dios nos da.
Y tomamos y cargamos el estanque lleno y partimos para allá porque si estaba todo incomunicado, no había luz eléctrica, nada, para allá tal vez no iba a haber combustible. Y la vuelta era larga y no sabíamos para dónde teníamos que ir, si ahí. Ciertamente el fin de la historia es que nuestra familia estaba bien y no era como se decía Pichilemu, sí, hubieron cosas que pasaron, pero gracias a Dios bien y llegamos para acá y les trajimos. Y eso es lo que necesitamos nosotros pedir al Señor. Señor, dame sabiduría, dame inteligencia. Oiga, y esta viene, dice que está a las puertas, el Señor en uno de los salmos, que está a las puertas, la sabiduría, la inteligencia. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que clamar al Señor para que esta venga. Hay que estar velando, esperando con la lámpara prendida. Y el Señor envía la sabiduría, envía la inteligencia a la vida del hermano, de la hermana, del joven y también del niño, porque los niños a veces están por ahí, pero están escuchando. Claro, dice el Señor, enseña al niño para cuando sea grande. Todo esto le pueda servirle. Dios nos bendiga. Y necesitamos la sabiduría, la inteligencia. Cuando hay sabiduría en los hermanos, las hermanas, en nuestras vidas, la vida es diferente porque podemos recapacitar. Porque ella habla. Miren, dice, malos prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Dios nos bendiga. Que es agradable, hermano. Es agradable ver cuando la iglesia coopera, cuando la iglesia está atenta. Fíjese en este tiempo de la pandemia que hemos estado viviendo. Mire, alguien que llame, alguien que le mande un WhatsApp al hermano, a la hermana, al pastor, a la pastora y decirle cómo están. Porque deseamos abrazarnos, deseamos vernos como hermanos, con la familia, con todo. Es agradable. Esa es la que está preparada. Es el que tiene aceite, que está preocupado de la iglesia. ¿Necesitará algo? ¿Qué estará pasando? Y cuando hemos tenido los cultos normales también, necesitamos ahí estar congregados en forma positiva. Dice que somos de los que avanzamos, no de los que retrocedemos, que siempre estamos con la negativa, para atrás. Es el insensato, es el que dice se va a poder, se podrá, creo. Cuando uno dice creo, no es una palabra firme, tiene que ser sí, vamos. Admirable la historia de Moisés, oiga. Moisés teniendo de todos los hermanos, teniendo dos varones, José y Caleb. Siempre yo en el Señor he admirado, digamos, a Josué. Dice que él no se apartaba del tabernáculo. Ahí del lugar santo no se apartaba, estaba ahí. Moisés tenía un muy buen colaborador. Que falta agua, que falta fuego, que falta esto otro. Dios nos bendiga. Fíjese, es maravilloso cuando hay ayudantes así, hay hermanos así que están preocupados de la obra. Dicen, yo oro, yo clamo. Es cierto, puede ser un muy buen orador, puede orar toda una noche, un par de horas, una hora, bien. Pero días atrás el Señor nos hablaba de un fruto que se vea. O sea, los hechos nos van a delatar. Puede ser que oremos 20 minutos muchas veces, pero se nota como que fueron hombres muy más consagrados todavía. Porque hay un corazón, hay una vida entregada. Dice la palabra que en todo sea Dios. Para nosotros tiene que ser en todo Dios. Siempre, para lo que vamos a hacer un día domingo, visita, que vamos a salir, primero tenemos que ver los servicios, preocupados, porque somos del pueblo de Dios, somos hijos de Dios, no dependemos nosotros solo de hacer lo que queramos. Llego, cargo con benzina el auto, la camioneta, o me viene a buscar a alguien y salgo. Están faltando unos minutos para que empiece el culto. Como que le diera lo mismo, hermano. No es así, porque a Dios a quien estamos dejando a un lado.
Cuando recién empezamos en el Evangelio, nosotros ciertamente sí, a veces solo nos poníamos trabas, pero era parte del proceso. Pero hoy día una iglesia que ha madurado. Hoy día, con esto que está pasando, hermano, es bonito, sí, que nos mandamos WhatsApp, versículos, estamos orando. Pero hermano, en la misericordia de Dios, cuando Dios levante esto, que se pueda ver y que podamos llegar a los cultos. Y decirle, ahora sí, Señor, ¿cuánto estamos haciendo promesa? Que esa promesa se cumpla, hermano, se cumpla, porque el día va a llegar. El día va a llegar, hermano. El día va a llegar donde se va a saber toda la verdad, hermano. Y tardándose el esposo, dice el verso 5, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Tomemos esta parte que cabecearon todas y se durmieron. Es el tiempo de espera que tuvieron. En el tiempo de espera ocurren muchas cosas. ¿Cuántos han cansado? ¿Cuántos en este minuto dirán, Dios es malo lo que está ocurriendo? Que Dios, y le echarán la culpa a Dios. Sí, es cierto, Dios está en todo esto, porque no hay nada que no pase si Dios no lo sabe. Dios no es malo. Dios es bueno, es grande, es misericordia. Y en esto, en este tardar, en este esperar, muchos han tenido que pasar la prueba de estar con la enfermedad del COVID, que han partido familiares. Pero echemos mano aquellos días sentados en la banca, que nos decían que el Señor iba a venir, que iba a ocurrir esto, muchas cosas. Acordémonos. Por eso de que si tenemos la lámpara cargada, cuando venga el momento de esperar, hoy el momento ha sido triste, también angustioso. Y vamos a tener que cuidar nuestra mente porque ha sido una presión tan grande esto, la televisión y todo, de algo real que está ocurriendo. Echar mano. Echar mano. Si está faltando aceite, a la vasija, esa vasija. Siempre el Señor nos predicaba y nos decía, mira, llena tus carteras, llena la alforja para el viaje. Llena la vasija para este momento. Para este momento que ha sido triste, ha sido angustioso. No podemos decir que como cristianos no sufrimos, no lloramos. También no tenemos pena, nos cansamos. Y también pasa eso por nuestras vidas. Pero tenemos que tener esa lámpara cargada, esa vasija llena, hermano. Y en este tiempo de esperar, de cabeceo, de se durmieron, de esperar, está la esperanza viva. Viva en el Señor. Y a la medianoche, en el versículo 6, se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ellas estaban ahí, estaban esperando. Y en el tiempo de espera con la lámpara encendida, porque la lámpara tenía que estar encendida. Hermano, hermana, la lámpara tiene que estar encendida, que no sea tan solo la aflicción, que no sea tan solo el dolor y todas las cosas que pasan para que la lámpara esté encendida. Recién nos hablaba el Señor de la sabiduría y la inteligencia. Tiene que estar encendida. Siempre clamando, Señor, ayúdame, apercíbeme el momento que tal vez yo no me dé cuenta, el momento inesperado, percíbeme, dame la claridad. Y dice de que cuando se oyó el clamor y el grito, dice acá, que a la medianoche se oyó el clamor, una voz que decía, aquí viene el esposo, salir a recibirle. Mire el detalle de esta palabra, hermano, el detalle de esta palabra que dice aquí en el versículo 6. Dice que y a la medianoche se oyó el clamor, aquí viene el esposo, salir a recibirle. Había alguien que no había cabeceado y que estaba atento y que gritó
dijo, aquí viene el esposo. Mire, nos enseña el Señor. Nosotros como cristianos, muchas veces le fallamos al Señor. Como dice acá, hay una parte que no le busca como debe buscarlo y otra parte que le busca, pero en general no somos todos perfectos. Pero muchas veces nosotros como iglesia podemos ver a alguien de mundo que viene y hace mil y una cosa. Y decimos, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser eso? Este mata, este roba, este hace esto otro. Nunca nos recordamos de nuestra vida pasada. Y mire, ese está más atento que el resto de los hermanos, de las vírgenes, cuando el Señor había venido. Mire, al llegar al cielo, porque vamos a llegar, hermano. Vamos a llegar, hermano. ¿Ah? Vamos a llegar allá. Al llegar al cielo, allá vamos a estar con el Señor y vamos a estar. ¿Y cuánta sorpresa íbamos a tener del Señor? ¿Por qué lo digo? Tiene una base esto. Dice que las prostitutas iban delante. Ellas, que tal vez hoy día la más miramos, tal vez cuántas jóvenes por ahí venden su cuerpo por droga, o jóvenes roban, o hacen esto, otro, pero mucho, una buena parte de ellos. Veamos la historia de ellos, por qué han llegado a eso, no queriendo serlo. Y llegaron a ser lo que son, que andan en la vida, en la calle, durmiendo por ahí, robando muchas cosas. Muchas veces la vida, cosas lo han llevado. Pero entendamos, la gracia, la misericordia del Señor es más grande. Y dice que allá, dice que las prostitutas de adelante. Porque Dios lo que ve es el corazón nuestro. Qué bonito lo que el Señor nos dice. Hay alguien también que no siendo cristiano, tenga un corazón hermoso y maravilloso, con amor. Buen ejemplo, dice. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, esta parte de la iglesia que no vive preocupado de lo que es Dios. Va a la iglesia porque el Señor me sanó, porque el Señor hizo esto. Pero no hay un trato del Espíritu de Dios, de un compromiso a servir al Señor. En todo primero Dios. Antes que nada, antes de darle respuesta a alguien, lo llama, oye, vamos para allá o hagamos esto. Tiene que estar Dios primero. ¿Y dónde está Dios? En los trabajos que tenemos como hermanos. No tenemos ni un cargo, pero yo tengo mi responsabilidad. A esa hora, voy a decirle que no, porque a esa hora tenemos oración. A esa hora los hermanos van a ir para allá, yo no estoy trabajando en eso, pero voy a pedirle al Señor, voy a orar, voy a clamar al Señor. Tenemos que mirar primero al Señor. Las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, pidiéndole aceite a aquellos hermanos, hermanas, que se preocuparon del Señor, que sirvieron al Señor. Siempre a última hora buscando. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Siempre el hermano o la hermana que vive una vida así de que despreocupado de las cosas del Señor, porque una despreocupación, digámoslo en general, no es pecado grande ni chico, la cosa es una sola, es una despreocupación. Dios nos ayude para nosotros, para los predicadores que predicamos todo esto. La palabra hay una preocupación nosotros, que esta palabra es para mí también. Me enseña que yo tengo que vivir preocupado del Señor. Y estas hermanas pidiéndole, estas vírgenes pidiéndole a última hora, cuando llegó el esposo, ahí viene, se aproximaba, estaba a una distancia, diciéndole uno a otro, hermano, quiero que oren por mí, hermano, quiero que oren por mí. Es cierto, dice la palabra,
Orar los unos por los otros. Pero yo tengo que saber orar y clamar al Señor. Hay aflicciones, hay pruebas, hay dificultades. ¿Cuántas veces nos ha tocado arrodillarnos en la cama, en la pieza ahí, a veces sin palabras nos hemos arrodillado? Y tan solo el accionar, la intención que hay en el corazón, porque somos hijos de Dios, Dios escucha el corazón sin mover nuestros labios, hermano. Es así Dios, es así el poder del Señor. Malas prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, y más bien al que vende y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban, fueron a comprar. Hicieron caso. A comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron en la boda y se cerró la puerta. Eso es andar a última hora con todas las cosas. No, hoy día no voy a ir a la iglesia. No, hoy día no, no mañana. Más tarde, temprano para llegar. Hermano, entendamos, al Señor servimos. Es cierto, hay un hombre por delante, un pastor, hermano, que lo puso por cabeza y la cabeza mayor es Cristo. Pero si habla, dice que es el pastor del Señor. Pero si habla, nos enseña el Señor a obedecer, a hacer caso. Dice que la obediencia tiene grande ganancia. No, que hoy día estoy enojado. No lo puedo oír, hermano, cuando esté más enojado. Porque nos enojamos también. Cuando estemos más enojados, vamos al culto. ¿Cuántas veces hemos llegado así? Un día andaba triste, andaba muy mal. No voy a hacer cosas malas, pero una vida así. Momentos que pasamos, hermano. Y me pregunta mi pastor y me dice, ¿cómo estáis, Vini? Yo le dije, mejor que nunca. Oiga, salí sanito del culto. Salí sanito del culto. La sabiduría, la inteligencia, de clamar antes, de buscar antes, de cargar la vasija antes, para ese momento. Glorioso, salí contento del culto. Ni supe cuál era el problema después. Ese es el poder de Dios. Es el poder de Dios. No hay psicólogos, no hay doctores, no hay nadie. Es el poder de Dios. Hoy día el poder de Dios se le ha quitado. Se le ha quitado. ¿Por qué? Hoy día vemos un árbol, el mar, lo que veamos le llamamos, nosotros le llamamos, mira la naturaleza. Se le dio un nombre en esta tierra, naturaleza. Cierto, los hombres no conocen a Dios mucho. Pero nosotros como cristianos, tenemos que mirar y ver todo eso y decir, mira el poder de Dios. Es el poder de Dios. Nos salió la naturaleza. ¿De dónde viene esa palabra? La natura se creó por sí sola. El cielo se hizo solo. Los árboles, los peces, nosotros se hizo solo. Somos una naturaleza.